tal? Mi nombre es Abril Valadez y el día de hoy quiero compartir contigo un tema esencial dentro del proceso penal acusatorio, que es la teoría del caso. Más allá de ser un concepto jurídico, la teoría del caso es una herramienta estratégica que nos permite contar una historia con base en la verdad, en la ley y en las pruebas. Cada parte en un juicio, la fiscalía y la defensa construyen su propia historia, su propia versión de los hechos, y busca convencer al juez de que esa versión es la correcta. Pero no basta solo con decir una historia, hay que demostrarla. Hay que demostrarla y hay que sostenerlo con lógica, coherencia y evidencia. La teoría del caso, en términos sencillos, es la historia jurídica del proceso penal y se compone de 3 elementos fundamentales. Uno es el elemento fáctico, que son los hechos, o sea, lo que realmente sucedió. El segundo es el elemento jurídico, que es la norma que se aplica a esos hechos. Y el tercero es el elemento probatorio, que son las pruebas que permiten demostrar que esa historia es verdadera. Estos elementos deben encajar como piezas de un rompecabezas, o sea, si uno de estos elementos falta, la historia se cae. O sea, toda la estrategia jurídica se cae. La teoría del caso no se improvisa, se construye desde el inicio de la investigación, se mantiene en la audiencia intermedia y se defiende ante el tribunal durante el juicio oral. Por eso se dice que la teoría del caso es el alma de todo proceso penal. Para entender mejor cómo funciona, analicemos el caso de Javier Recinos y Isaac Hernández, que es un ejemplo muy claro de cómo la teoría del caso puede cambiar totalmente el sentido de un juicio. Todo comenzó en un partido de fútbol. Durante el encuentro, Isaac Hernández comete una falta contra Javier Recinos y eso encendió la chispa de discusión. Ambos se insultaron, se empujaron y el ambiente se torna tenso. Los compañeros tuvieron que separarlos, pero el enojo pues no se quedó en la cancha. Se lo llevaron fuera de ella. Horas más tarde, cuando el partido ya se había terminado, se encontraba Javier y su equipo en un bar cerca llamado Hamburguesas y Papas, disfrutando del día. Y cuando Javier se va de ese lugar, va caminando por una calle peatonal mientras Isaac conducía su automóvil, y ahí fue donde ocurrió el hecho central de esta historia. Isaac atropella a Javier, provocándole una herida profunda en el rostro y una cicatriz permanente. Después del impacto, Isaac no se detuvo, intentó huir del lugar, pero poco después fue detenido por las autoridades, gracias a que un amigo de Javier Recinos lo siguió y informó a las autoridades que estaban ahí cerca del lugar. Desde ese momento, este caso deja de ser un simple accidente de tránsito y se convierte en un asunto penal, donde se discute si Isaac actuó con dolo o culpa, es decir, que quiso hacerlo o si fue un accidente. La fiscalía construye su teoría en base a la intención dolosa y, según su versión, el atropellamiento no fue un accidente, sino fue una venganza motivada por el pleito del partido de fútbol. Los hechos o las proposiciones fácticas que dan son la pelea previa, la tensión entre ambos, la huida del conductor y la lesión permanente que este ocasionó. El fundamento jurídico se basa en el artículo 290 del Código Penal Federal, que sanciona las lesiones que dejan cicatriz permanente, y el artículo 341, que agrava el delito cuando el responsable no auxilia a la víctima. Las pruebas son el testimonio de Reinaldo Pérez, amigo de Javier Recinos, quien también se encontraba por allí, que vio cómo Isaac aceleró el carro y no intentó frenar. También el dictamen médico del doctor Jorge Perales, que
que acredita una cicatriz perpetua, y la inspección técnica del tránsito que demuestra que Javier fue atropellado dentro del paso peatonal. Para la Fiscalía, estos tres elementos, hecho, norma y prueba, conforman una historia que es coherente. Isaac actuó movido por el enojo y atropelló deliberadamente a Javier. Por otro lado, la defensa de Isaac Hernández plantea una versión completamente distinta. De acuerdo con su teoría del caso, lo que ocurrió fue un accidente, un evento culposo y no doloso. Los hechos o proposiciones fácticas son que Isaac conducía su vehículo cuando los frenos fallaron repentinamente y, aunque intentó detenerse, no lo logró. El fundamento jurídico, pues, es el caso, según la defensa, no debe juzgarse como delito doloso, sino culposo, porque no existió una intención de dañar, sino que fue una falla mecánica. Las pruebas, pues, es el dictamen del perito, el perito mecánico, que es Arturo Morán, quien certificó desgaste en las pastillas de freno, reduciendo su eficacia. Para la defensa, el hecho de que Isaac haya intentado frenar y que el vehículo presentara fallas demuestra que no hubo dolo, sino una imprudencia mecánica. Analizando ambas teorías del caso, yo considero que Isaac Hernández sí tiene una responsabilidad importante. Primero, porque hubo conflicto previo, lo que dejaba abierta la posibilidad de una motivación personal. Segundo, porque después del atropellamiento no se detuvo ni auxilió a Javier, lo que demuestra una actitud dolosa o al menos indiferente ante el daño que causó. Y tercero, porque aunque se alegue una falla de frenos, todo conductor tiene que verificar el estado de su vehículo antes de manejar. Así que desde mi punto de vista, Isaac actuó con dolo eventual o con negligencia grave, y eso es lo que hace responsable de las lesiones ocasionadas, conforme al artículo 290 del Código Penal Federal. Este caso muestra que la teoría del caso no se trata solo de contar una historia, sino de darle un sentido jurídico y moral a los hechos, buscando justicia tanto para la víctima como para el imputado. La teoría del caso es una herramienta muy esencial para todos los abogados. No se trata de inventar, sino de organizar los hechos, las leyes y las pruebas para construir una historia convincente, lógica y coherente. En el caso de Javier Recinos e Isaac Hernández, vimos cómo una situación puede interpretarse de dos maneras diferentes, una como acto doloso y la otra como accidente culposo. La diferencia entre una y otra puede ser la libertad o la condena de una persona. Por eso, un buen abogado no solo debe conocer la ley, sino también debe entender los hechos y saber contarlos con verdad y precisión. Yo soy Abril Valadez y este fue mi podcast sobre la teoría del caso, aplicada al caso de Javier Recinos e Isaac Hernández. Gracias por escucharme y recuerda, en el derecho, la verdad no siempre se impone sola, hay que saber demostrarla. Muchas gracias.